Las mujeres nos enfrentamos todos los días a distintas presiones relacionadas con nuestro cuerpo, el trabajo, el dinero, la familia, nuestras amistades y un sinfín de otros factores. Estas preocupaciones también entran en nuestros dormitorios. Y hoy en tu programa Más de Uno hablaremos de qué les preocupa a las mujeres sobre la sexualidad. Iniciamos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Pues estamos otra tarde más, tarde-noche, aquí contigo hablando de un tema maravilloso, que es el tema de la sexualidad, un tema tan extenso que nos da para tener un programa todos los días y estar contigo. Le damos las gracias, como siempre, a Telma Coronado, productora y la elaboradora o diseñadora de estas cápsulas tan enriquecedoras de cada vez que tenemos la apertura al espacio, y también a nuestro operador Giovanni Navarro. Esta noche vamos a hablar de lo que les preocupa a las mujeres sobre la sexualidad. Y bueno, para esto tenemos un invitado sensacional, yo estoy fascinada de estarlo conociendo, filósofo y psicoanalista, lo cual lo hace pues muy especial, y yo creo que no lo vamos a dejar ir del programa, lo vamos a tener aquí de invitado por lo menos una vez al mes si se deja, para que se haga amigo del programa, porque tiene de verdad muchas cosas que decirnos. Y yo le decía precisamente ahorita que nos conocimos que no podemos entender la sexualidad sin meternos un poquito al psicoanálisis, aunque sea un poquito. De otra manera nos van a quedar huecos enormes en el entendimiento y en la comprensión del tema. Entonces es un tema maravilloso, es un tema que nos atañe como seres humanos, es un tema pues que lo vivimos todos los días, somos seres sexuados y tenemos una sexualidad puesta. Bueno, mi amigo decía que no nacemos personas, ¿no? Que nos vamos haciendo personas y que también la sexualidad se construye. Claro. Porque no nacemos como seres biológicos sexuados, con un sexo biológico, hombres o mujeres, por pene y testículos y vulva y vagina, pero que finalmente nos vamos recreando en la cultura la sexualidad. Y entonces otra cosa que decía es que solo los seres humanos tenemos sexualidad. Claro, Ajá. Claro. Sí, pues ¿no? Una cuestión es el condicionamiento biológico con el que venimos, pero cómo interpretamos ese condicionamiento, eso ya es muy humano. Eso es cultura. Y eso ya es completamente diverso, ¿no? O sea, claro. Una cosa es el hecho en sí mismo, pero generalmente no vemos las cosas como son así en bruto, sino que las interpretamos siempre. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí. Javier Sánchez, que es filósofo y psicoanalista, no sexólogo, ¿verdad? No, eres psicoanalista. Trato dificultades sexuales, pero en el terreno del psicoanálisis. En el terreno del psicoanálisis. Pues, ¿tú qué crees que les preocupa a las mujeres sobre la sexualidad? A mí me gustaría que dieras como esta perspectiva de ser mujer desde el psicoanálisis, que hablaras siempre desde el psicoanálisis, y también la sexualidad, ¿no? Ok. Bueno, a ver, la cuestión con los temores y respecto a un tema tan amplio como es la sexualidad es que en cada persona vas a encontrar temores diferentes, entonces son amplísimos, ¿no? Es una gama amplísima y depende de desde dónde nos paremos o cómo queramos categorizar esos miedos. O sea, por ejemplo, si lo vemos, por ejemplo, desde el psicoanálisis, depende también la etapa del desarrollo. Es decir, los temores de una niña no van a ser los mismos que los de un adolescente, claro, que los de una adulta o que los de una mujer mayor, digamos, ¿no? Entonces, dependiendo de qué etapa del desarrollo estamos y con qué nos estamos enfrentando, va a haber un tipo de temores. Otro modo de categorizarlos desde nuestra estructura mental, es decir, es diferente el tipo de temor o ansiedad o angustia que va a sentir un psicótico que un neurótico, que alguien que tiene una organización limítrofe o narcisista. Claro. O simplemente categorizarlos por temas, ¿no? Temores físicos, o que van relacionados a lo físico, a lo familiar, a lo social, a la identidad e incluso a lo religioso, que ese es otro boleto también, ¿no? Sí, claro, pero entonces, que permea, ¿no? Claro, claro. Sí. Y que lo hace entonces muy complejo, ¿no? Entonces, pues depende de por dónde le abordemos, si por etapas de desarrollo, por categorías o por dónde, ¿no? Pues a mí me gustaría, pero esperemos que nos escuchen nuestros radioescuchas y nos llamen para ver si tienen algunas dudas, que fuera desde el adulto joven,
Ok. ¿no? Ujú. Que es cuando se construye la pareja y entonces, bueno, muchas mujeres como que han vivido siempre con el temor a tener una vida sexual, a tener prácticas sexuales por la cultura. Eso creo yo. Claro. Y entonces la cultura impacta de una manera en donde no puedo ser libre y de repente me quiero hacer muy libre, pero entonces me llega la culpa. Y entonces ni soy tan libre porque entonces estoy aprisionada en la culpa y eso no me deja ser. Entonces, ¿cómo construyo pareja con todos estos miedos? Claro. ¿Cómo construyo? Sí, y con todas esas confusiones también. Yo creo que entonces nos tendríamos que ir un poquitito más atrás a la adolescencia, porque la cuestión es, por ejemplo, si ya estamos hablando de propiamente genitalidad en este caso, o de relaciones sexuales o de construcción de vida en pareja, los chavos están empezando ya a edades mucho más tempranas que hace unas generaciones. Entonces, ya desde la adolescencia se está viviendo mucho este conflicto, digamos, entre el deseo, como dices, de ser libre, entre el condicionamiento biológico y también respecto a que la sexualidad sigue siendo un tabú todavía en el 2016, que ya estamos iniciando. Entonces eso crea un conflicto entre el deseo y la cultura, ¿no? Ahorita que antes de iniciar el programa estamos hablando del malestar en la cultura, ¿no? Así es. Y bueno, entonces podemos hablar de diferentes tipos de temores, ¿no? Sí. Nos vamos a ir a un pequeñito corte, pero enseguida regresamos. Por favor, llámanos para que nos digas cómo te está pareciendo el programa y para que nos hagas algunas preguntas. Aprovecha que está Javier Sánchez con nosotros. Estamos de nuevo contigo y déjame darte 2 servicios sociales porque necesitamos apoyar a las personas. Se solicita donador para plaquetas tipo O positivo, de preferencia hombres, comunicarse al teléfono 3625-3676. Repito el teléfono 3625-3676 con la señora Lisette Rodríguez. Y también se solicitan 5 donadores de sangre tipo O negativo para la paciente Rosario de la Isla de Barceló. Ella se encuentra en el Hospital Santa María Chapalita en terapia intensiva. Ojalá y puedas responder a este llamado. Pues vamos a continuar hablando precisamente de a qué le tememos las mujeres respecto a la sexualidad. Y estábamos con la parte de los adolescentes, de las adolescentes, Javier. Y estábamos ahorita en el corte, pues, hablando de algunas cosas súper interesantes, ¿no? Sí, es que comentábamos un poquito la situación de, antes de irnos al corte, de cómo ya la sexualidad se vive activamente, en edades más tempranas, ¿no? Cada vez más tempranas. Y entonces los temores hacia la sexualidad suelen engancharse con los propios desafíos o con las propias dificultades que están enfrentando los adolescentes. Una dificultad, por ejemplo, que enfrentan los adolescentes y algo que es muy importante para ellos, tiene que ver con el sentido de pertenencia. Sí. Es decir, que sentirme aceptado, que soy lo suficientemente bueno para que me acepten y por lo tanto lo que son las burlas, la discriminación, el sentirte excluido van a ser cosas que los adolescentes van a tratar de evitar a toda costa. Incluso pueden llegar a hacer cosas que de entrada no quisieran con tal de sentirse parte de algo, ¿no? Claro. Si enganchamos este deseo de pertenecer con los temores relacionados de la sexualidad, nos da, por ejemplo, el temor a la propia reputación, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, soy una chica, es muy cercana a los chicos o tiene una vida sexual activa y se llega a saber esto, pues viene un temor de que me vayan a considerar una chica fácil, ¿no? Hay un montón de adjetivos ahí, ¿no? Sí. Chica fácil sería como el más sencillito, ¿no? O lo contrario, ¿no? Una chica que se presente tímida ante los chicos, que no tenga una vida sexual activa, entonces el temor de que me vayan a considerar una mocha o que no estoy mojigata. Entonces la reputación es algo muy importante para las adolescentes y desde ahí empieza una serie de temores al respecto, ¿no? Claro, entonces ¿qué hacer? ¿Cómo me muevo? Claro. Desde mis valores que fueron inculcados en casa, o a veces yo me he encontrado con adolescentes, que ahorita lo decíamos también en el corte, que ni siquiera tuvieron esta plataforma donde pisar, ¿no? Y entonces están como muy sueltos.
porque vienen de papás y mamás que se quejaron de mucha represión y entonces ahora, pues yo no creo que sea libertad bien pensada, que digas tú, pues le voy a dar libertad a mis hijos para que decidan. No es eso, es más bien indiferencia, es más bien, no sé tú qué opines, pero creo que algunos de los papás que ahorita pueden tener, ¿cuántos años? 36, 35, vivieron a lo mejor mucha represión y ahorita tienen hijos adolescentes y no se preocupan, claro. ¿no? No se preocupan por haberles dado un piso donde se sintieran seguros estos chavos. Entonces patinan pues con una facilidad increíble y no saben a dónde asirse. Claro, no tienen referencia. No tienen referencias. Sí, estamos en los dos polos, o se vive, digamos, en un ambiente tabú en donde no se habla de la sexualidad y donde se tiene fuerte sensación, por ejemplo, de culpa al respecto, es decir, donde se reprime fuertemente el aspecto sexual, ese sería un extremo, y el otro extremo sería, como tú dices, la indiferencia, donde no hay información, donde no hay referencia, pero tampoco hay estructura. Entonces, claro. básicamente las chavas van experimentando conforme lo que van sabiendo de sus amigas y lo que van lo que la vida les va presentando, ¿no? Y eso puede ser también muy riesgoso. Este tema del tabú es importantísimo porque esto ya implica también cómo se lleva la dinámica en casa. Por ejemplo, hay padres de familia que no hablan de la sexualidad con sus hijos por temor a que el hecho de hablar de la sexualidad pueda detonar el tema en ellos. Claro. Como si les dieran ideas que ellos no tenían. Entonces, es mejor no hablar con mi hija de sexualidad porque no vaya siendo que se le ocurra algo que ni siquiera tenía en mente, o que al contrario favorezca que ella decida iniciar su vida activa sexualmente, y entonces es mejor no tocar el tema. Como si no tocando el tema, Exacto. la otra se fuera a considerar todo el tiempo niña y no tuviera deseo. Exacto. ¿No? Pero exacto. Pues eso es una falacia del tamaño del mundo. Sí, la bronca de cualquier tema tabú es que todos saben del tema, pero todos hacen como si no supieran del tema. Entonces se forma una burbuja que tienen miedo que si la tocan se va a reventar y va a salir, pues se va a abrir la caja de Pandora, ¿no? Así es. Cuando es un poco lo contrario, entre más hablamos de un tema, menos tenemos que actuarlo, menos tenemos que descontrolarnos al respecto, ¿no? Así es. Entonces ahí va un consejo que lo hemos dicho en repetidos programas: mamá, papá, hablemos de sexualidad. ¿Por qué le tenemos miedo? ¿Por qué crees que mamá y papá tengan miedo de tocar el tema? Bueno, uno es esta situación, tienen mucho miedo de que se active la cuestión de la sexualidad, que ya está activa, siempre está ahí, ¿no? Pero creo yo que tienen miedo de detonar algo que pareciera que estuviera dormido, como si despertaran a un dragón, ¿no? Que está ahí cuidando un tesoro. Y luego no sé qué hacer con el dragón. Exacto, exacto. Lo segundo es porque también no existen escuelas de papás, entonces claro. Cada papá va siendo padre como él también lo vivió, entonces estamos transmitiendo esquemas según los fuimos aprendiendo de nuestros padres. Entonces educamos a nuestros hijos como nos educaron nuestros papás. Desde ahí vamos cambiando. Y la verdad es que esto de la apertura sexual realmente no tiene tanto tiempo, tantas generaciones, ¿no? Sí, no, tiene muy poquito. Ajá. Sí, digo, yo soy mucho más grande que tú, pero yo me acuerdo desde 1992, 90 que empecé yo con el tema. Ahorita pues ha cambiado muchísimo, pero el otro día nos acordábamos con un compañero mío, médico también y psicólogo también y sexólogo, que decía, ¿te acuerdas todo lo que hemos luchado? ¿Te acuerdas aquellas claro, aquellas cerradas de puerta en las narices que te daban? Claro. Porque tú decías, es que es importante la educación sexual. No, aquí no les vengas a mover ese tema. Sí, y entonces, bueno, pues no nos dejaban entrar, no nos dejaban participar. Y seguimos luchando y las cosas han cambiado, no como quisiéramos, ¿no? Porque, bueno, la información sobre sexualidad está en todos lados. Ajá. Eso es lo malo. Sí. Y entonces la parte que me parece muy incoherente es que escuchan por todos lados sexualidad, prácticas sexuales, sexo, homosexualidad, lesbianismo, etcétera, pero de repente no se puede hablar de eso, aunque toda la sociedad esté impregnada, ¿no? Entonces, eso yo lo veo como un choque ya entre la personita en formación y todo lo que está viviendo. Sí, definitivamente esta
esta apertura, creo yo que tiene que ver también, ahorita preguntabas por qué le tendrán tanto miedo, y yo te respondí un poco que les da mucho miedo activar el tema, pero ¿por qué el miedo a la sexualidad digamos, en sí mismo? Yo creo que como la sexualidad envuelve buena parte de nuestras relaciones sociales, y lo consideramos la sexualidad ahí sí en el término más amplio y no solo en la genitalidad, en la sexualidad se juegan un montón de cosas que dan mucho miedo. Por ejemplo, yo creo que cada temor, cada cosa a la que una mujer pueda tenerle miedo respecto a la sexualidad, tiene diferentes capas, cada vez más profunda. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un temor, un clásico temor, a cuando ya se está viviendo una relación de pareja y que la mujer pueda tener miedo a que si le va a gustar al hombre la genitalidad o la relación sexual propiamente. Oye, ¿le gustará? ¿Lo haré bien? O sea, son temores respecto al desempeño, ¿ok? Entonces, eso es lo que le viene a la mente a la mujer, pero en una capa más profunda está, si no le gusta me puede dejar, ¿no? Entonces claro, hay un temor anclado al abandono, entonces tengo que ser buena en la cama para que entonces no me abandonen. Pero si hay un temor al abandono, quiere decir que porque si no hago las cosas bien, no soy lo suficientemente valiosa. Entonces ya estamos hablando del autoconcepto y de la autoestima. Sí, no, qué impresión. Entonces poco a poco como una cebollita, ¿no? Exacto. Le vamos quitando capas y se va haciendo más profundo el conflicto. Qué interesante está esto, porque finalmente los miedos no son superficiales, son súper profundos. Y lo que se ve apenas es la puntita del iceberg. Nos vamos a ir a otro cortecito, no le cambies. Está muy, muy rico el programa. Muy bien, ya estamos de nuevo contigo y hay una pregunta de nuestro auditorio. Dice, ¿por qué será cuando mi marido me toca para tener sexo, siento mucho coraje? ¿Le quieres contestar? Ok, sí, está bien. A ver, bueno, es una pregunta muy difícil porque como en todo... No sabemos el contexto. Exacto, necesitamos tener el contexto. Pero bueno, lo interesante es que si se hace en forma de pregunta, es porque ahí hay un contenido que no está siendo registrado, es decir, que no tiene la persona consciente, y que entonces, como la sexualidad toca algo muy profundo nuestro, entonces no solo toca la parte libidinal o la parte del deseo, sino que en la sexualidad se juegan cosas muy profundas. Cuando se toca la sexualidad se puede tocar el deseo, pero también se puede tocar la agresión, que son cosas que mantenemos bajo tierra. Entonces habría que conocer un poco más del contexto, pero digamos que ahí se está destapando un problema anterior, previo a la sexualidad, ¿no? Yo también creo eso. Creo que cuando nos pregunta esta amiga esta parte, porque me da coraje, pues porque el coraje no está respecto al tocamiento ni al tema de la sexualidad. Ahí hay otro problema que tiene que ver con la pareja. Algo no está funcionando. O con su historia previa. O con su historia previa, porque también el abuso sexual, que de repente puede estar muy encapsulado, muy dentro de un montón de mecanismos de defensa para no aflorarlo, pues puede ser, ¿no? Que ahora si alguien más me toca, pues recuerda eso, en esa profundidad que toca la sexualidad, y pues me da coraje. Es lo que llamamos el desplazamiento, que un conflicto previo se desplaza a una cuestión distinta. Presente y después de años. Exacto, que puede ser después de años. Y tiene que ver con la historia, con el contexto. Necesitaríamos saber un poquito más del contexto. Sí, necesitaríamos saber, porque también las mujeres respondemos negativamente a la sexualidad cuando estamos muy peleadas con el otro, o cuando el otro no ha cambiado algo que para nosotros es muy importante. Claro. ¿No? También, ahí está. Es súper frecuente. Claro. De acuerdo. Sí, bueno, pues en la adolescencia decíamos la parte de la agresividad y la parte del miedo al cuerpo, ¿no? Sí, otro de los temas importantes, por ejemplo, para las adolescentes se refieren al propio cuerpo, es decir, a cómo van asimilando los cambios corporales, y al mismo tiempo cómo van presentando esos cambios a la sociedad, ¿no? Y sabiendo, como ya hablamos, que es muy importante para ellas, la pertenencia, entonces se vuelve un poco conflictivo, ¿no? Por ejemplo, los temores hacia el propio cuerpo. El temor, por ejemplo, a desnudarse, el temor a mostrar
el cuerpo si no está la chica totalmente satisfecha de él, y es muy difícil que una adolescente esté totalmente satisfecha de su cuerpo porque apenas está cambiando. Y la situación problemática es que mientras que en la adolescencia las chicas biológicamente se están preparando, por ejemplo, para la maternidad, con el ensanchamiento de caderas, con la acumulación de grasas en ciertas zonas, la sociedad le está exigiendo que sea como una especie de modelo. Entonces, la sociedad le pide una cosa que no va en coherencia con su etapa del desarrollo, y entonces se arma una bronca porque las chicas quieren ser ultra delgadas cuando todavía no toca ser ultra delgadas, ¿no? Sí, claro. Y entonces están en desacuerdo con esos cambios de su cuerpo. Exacto. ¿No? Y entonces no se gustan, no se quieren. Y bueno, pues no... Si lo que pide la sociedad es en contra de mi propio cuerpo, pues peor para mi propio cuerpo, ¿no? Exacto. Entonces vienen como muchos temores. Es, por ejemplo, algo muy común que llega a la consulta con adolescentes, es que hay muchas chicas, por ejemplo, que no se quitan el suéter para absolutamente nada. Le da mucho miedo mostrar sus brazos, mostrar en algunos casos sus senos, si se han desarrollado antes que el de sus compañeras, por ejemplo. Entonces les da muchísimo miedo que se den cuenta que tienen los senos desarrollados antes que sus compañeras, y entonces es como, híjoles, mejor me pongo el suéter como para ocultarlo, en una negación a crecer, o en una dificultad más que negación, ¿no? Claro. Entonces hay temores respecto al propio cuerpo, inseguridades. Incluso podemos llegar a lo que llamamos la disabiliofobia, que es el temor a desnudarse, ¿no? O simplemente a presentar en traje de baño, por ejemplo, ¿no? Esos son temores más ligados a la adolescencia. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, y aunque ahorita pudiéramos hablar de muchas adolescentes que han dado un brinco ante esas cuestiones, a mí lo que me sorprende es que hay algunas que son muy liberales, que sí se pueden desnudar perfectamente y asumen más estos cambios de su cuerpo, y hay otras que están en el retraso total, ¿no? Claro. Que no pueden asumir un cuerpo, y entonces es cuando pues se notan muy poco femeninas, no se quitan el suéter, como tú dices, o me ha tocado chicas que traen pantalón y vestido y luego suéter encima. Para que no se les vea nada. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? No, pues es que no quiero que nadie me vea. Exacto. Y puede estar haciendo un calor tremendo en mayo y andan igual, ¿no? Sí, y puede nuevamente estar vinculado a ese temor con cuestiones de autoestima, de evitar la crítica externa, o incluso lo que ahorita hablabas, que respecto al propio cuerpo también hay un temor a la agresión, que va a un temor al acoso o al hostigamiento, ¿no? Tiene sus distinciones, o a la violación, ¿no? Con el clima de inseguridad que vive México. Más la preocupación de los papás que dejan entrever, no te dejo que tú sola te devuelvas a la casa porque te puede suceder algo. Entonces los temores de los papás, que no son dichos a veces con mucha claridad, se reinterpretan, y entonces la chica dice, híjoles, qué temor que no pueda controlar la situación y que alguien me viole, o que alguien me acose, o que haga alguien algo que me va a doler mucho, ¿no? El dolor precisamente de la primera relación. Exacto. El dolor mítico. Sí, ¿no? sí. Claro, porque la información está ahí de si la mujer no se encuentra con un tiempo y con una excitación adecuada, entonces no viene una lubricación adecuada, por lo tanto viene un dolor. Y entonces si la chica está nerviosa por tener su primera relación, entonces dice, chin, no voy a lubricar y me va a doler. Y qué temor que enfrentarme a algo que debería de ser placentero y que yo debería de estar gozando, y sin embargo, pues al contrario, no es sufrimiento. Y hay mucha dolor. Frustración de muchas chicas la primera vez. Mira, Óscar Hernández también nos habla y nos pregunta, ¿por qué no se habla del sexo con nuestros hijos? Porque los antiguos no nos hablaban del sexo por miedo, temores y tabúes, porque así nos inculcaron nuestros padres. Nos decían que no nos tocáramos las mujeres, ni podían hablar de la menstruación. Y eso que ellos nos decían, lo repetimos ahora con nuestros hijos. Un abrazo, doctora. Pues sí repetimos algunas cuestiones que vivimos en casa, pero ahorita tenemos como más información, más oportunidad. Y yo creo que mamá y papá tampoco hablan de sexualidad con sus hijos, porque tu propia sexualidad se hace transparente cuando hablas del tema. Y eso no quieres que lo vean tus hijos. Yo creo que la crianza sexual
que tiene que ver con me hago cargo de mi cuerpo y de mi sexualidad, y yo no soy quien para decir si el otro conmigo se excita o no, sino me hago cargo de mi sexualidad, yo mamá, y yo papá también, o sea, yo papá me hago cargo de mi sexualidad, ¿sí? El orgasmo es de quien lo trabaja, la sexualidad es de cada uno de nosotros. No puedo estar yo solo preocupada para que el otro goce y yo como en este miedo, ¿no? De que solamente estoy ahí para que el otro goce. O la otra, si yo fuera hombre, ¿no? Estoy indistinto del género. Entonces, yo creo que uno de los temas más complicados de hablar con nuestros hijos es porque nos da miedo, porque nos volvemos transparentes. Y esto es real, o sea, no, yo al principio decía, no, claro que no, yo puedo ser educadora sexual y la sexualidad que hablo va a ser de aquí para acá, ¿no? Pero no, claro que no, como es un tema que te permea, que te atraviesa totalmente. Cuando tú hablas de sexualidad tienes que hablar con toda la coherencia del mundo y también van a surgir tus miedos, tus deseos, tus insatisfacciones, etcétera. Y eso es lo que nos da miedo como mamás o como papás. Entonces, sí es algo complicado, pero tenemos que aprender. Yo creo que es nuestra obligación cuando tenemos hijitos e hijitas. Nos vamos a un cortecito y enseguida regresamos. Ya estamos de nuevo contigo y me parece muy interesante esta última cápsula que estaba dirigida porque hablar del cuerpo, hablar del desnudo es algo también tremendo. Todo este miedo al cuerpo se nos ha inculcado a través de más de 2000 años, probablemente. Sí. Y entonces rechazamos nuestro cuerpo. Y entonces lo que yo me pregunto es, ¿cómo podemos gozar, cómo podemos tener el deseo, hacernos cargo del deseo, exactamente, hacernos cargo del deseo, si estamos rechazando nuestro propio cuerpo y nuestro propio deseo, por añadidura, pues? Entonces, ¿cómo cuidarnos, cómo no tener conflictos, cómo no tener riesgos si está el deseo ahí y entonces de repente nos dan ganas y tenemos relaciones sexuales, pero sin satisfacción, sin orgasmos, sin lubricación muchas veces, con dolor, pero la seguimos teniendo. Y entonces esto va generando más miedos y más conflictos, ¿no? Tenemos una llamada muy linda de la señora Guzmán, que dice felicidades al doctor Javier por su participación tan acertada, porque está dando luces a los padres para poder educar a nuestros hijos. Qué linda, qué maravilla. Qué buena onda. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Pues, ¿con qué le seguimos? Con la parte de la culpa. Sí, bueno, pues esto que mencionabas, cómo poderse hacer cargo del propio placer y del propio disfrute, sí tenemos un montón de restricciones o de significaciones que nosotros mismos y las mujeres se van imponiendo a sí mismas, ¿no? Y mucho tiene que ver con esta situación culpígena, ¿no? Y tiene que ver con una disociación, digamos, entre un deseo muy primario, muy primigenio, que es muy difícil evitar, digamos, sí, y una exigencia cultural completamente, o no completamente, pero a veces opuesta, ¿no? En normativas, por ejemplo, morales, sí, que hacen muy difícil, primero que sean capaces las mujeres de registrar ese deseo, que lo puedan... que puedan hablar de él, que lo puedan verbalizar y después finalmente, como tú dices, que lo puedan trabajar. Y bueno, es una cuestión cultural, como has dicho. Entonces hay que ser, en primer lugar, como muy conscientes de los propios aprendizajes y de qué representa el sexo para mí. Cada una de las radioescuchas tendría que pensar en eso. O sea, ¿qué significa el sexo para mí? ¿Hay culpa ligado a él? ¿Cuáles son mis principales temores? ¿Me doy permiso de sentir esos temores y me doy permiso de informarme acerca de mis temores? Claro. Porque el temor, como es displacentero, tratamos como que de evitarlo.
Y curiosamente lo que tenemos que hacer es lo contrario, informarnos más, ¿no? Enfrentarlo, ¿no? Es como si le tengo miedo a las ratas, pues es muy difícil que en mis tiempos libres me ponga a buscar en internet información sobre las ratas, ¿no? Digo, las ratas es algo que podemos evitar, pero la sexualidad la tenemos en nosotros, nos atraviesa, entonces formarnos sobre ese tema, ¿no? No te puedes quitar la sexualidad, no podemos decir, hoy la dejo colgada y me salgo a trabajar sin sexualidad. La tienes ahí presente todo el tiempo y la tenemos desde que nacemos. Bueno, un cuerpo sexuado sí, desde que nacemos. Exacto. La construcción de la sexualidad está de la misma manera como la construcción de la persona. Nos dice esta persona que le da coraje, nos escribe otra vez y nos dice, tengo 23 años de casada y siempre he sentido eso. Mi marido es excelente persona y siento mucha comezón en mi cuerpo y coraje. ¿Será enfermedad? No creo que sea enfermedad. Bueno, te refieres a enfermedad física. Yo no creo que sea una enfermedad no. física Bueno, o médica, no creo. Siempre es bueno que si tienes que si hay algún síntoma físico, biológico, siempre es bueno descartarlo, no ir con un médico, un internista, un dermatólogo, dependiendo y descartar. Si el médico descarta una cuestión biológica, entonces se hace un poco más obvio que es lo que llamamos una somatización, es decir, una tensión psicológica que se deriva directamente al cuerpo, ¿no? Que es como un medio justo para no pensar en la situación, la mandamos directamente al cuerpo. Entonces lo que le recomendaríamos aquí a la amiga que nos llama es que una cuestión básica, que es qué bueno que ya se dio permiso de detectarlo, qué bueno que ya lo está externando. Lo que sigue ahora es buscar apoyo profesional. Me refiero a buscarlo, hablar con un psicólogo, con un psicoanalista, con alguien que le pueda orientar ya a partir de profundizar en su historia de vida. A partir de ese síntoma, sí. Exacto, ¿no? Para ir cavando, como hablábamos, de las capas, ¿no? Y viendo qué temor en el fondo hay de esos temores superficiales, ¿no? Insisto, cada temor es como una capa de cebolla, como decías. Entonces el temor que nos llega a la cabeza es tan solo el pico del iceberg, y entonces si nos vamos metiendo vamos a ir descubriendo ansiedades y angustias más profundas que están sosteniendo ese miedo, ¿no? Como volviendo a la cuestión de la culpa. La culpa es una sensación muy fuerte, ¿no? Motivada a veces por la educación que hemos recibido, a veces por situaciones incluso religiosas, que es difícil, pero hay que hablar también al respecto, ¿no? Así es. Javier, ¿dónde te podemos encontrar? Si quisieran hablarte, nuestras radioescuchas, ha sido un programa muy bello, ya casi se nos termina el tiempo, pero ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, mira, el consultorio está en la calle Fray Luis de Palacio, en la colonia Ladrón de Guevara, a unas 2 cuadras del Cervantes, Costa Rica, y el teléfono al que pueden hablar es el 1306-4851, de 4 a 8 de la tarde. Y también aprovecho pues para comentarte que estamos abriendo un servicio de apoyo psicológico en línea en www.psiqueweb.com. Psique como psicología y con Q, y después web con W y B grande, psiqueweb.com. Ah, perfecto. Pues metámonos a esa página para ver qué podemos ganar ahí, preguntar, etcétera. Va a ser consulta por medio del internet. Y también nos llama Rosy desde Austin, Texas, y dice, buenas noches, felicitaciones por estos temas tan educativos y qué gran invitado. Qué acertado es el tema. Bonita y feliz noche. También para ti, Rosy, también para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonitos comentarios. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Pues ¿con qué nos quedamos de este programa? ¿Con qué? Yo creo que tenemos que hacer otro programa, Javier, porque esto se nos ha ido demasiado rápido, pero los temores de las mujeres a tener una experiencia sexual plena, placentera, tienen que ver con el desempeño, pero también tienen que ver con las exigencias sociales. Sí. En este momento, en donde no nada más el sexo es para la reproducción, yo creo que, y después de haber visto 50 sombras de Grey y leído todos esos libros, bueno, yo medio leí el primero, no vi la película, pero de repente escuchas muchas mujeres que quisieran convertirse en esta chica, ¿no? Ni me acuerdo cómo se llama, pero finalmente hay como mucha información
respecto a la sexualidad y a las prácticas sexuales y todas quisieran ser Superwoman, ¿no? Claro. Entonces, pues se generan un montón de temores respecto a mi relación y entonces si no estoy siendo suficientemente buena, me voy a quedar sola. Y ese sí es un temor tremendo en las mujeres mexicanas, el quedarse solas. Sí, claro. El vivir consigo misma es muy temeroso para algunas. Lo que yo podría sugerir es hacer lo que hacemos con cualquier temor que nos invade, es decir, primero permitirnos registrarlo, detectarlo, verbalizarlo, decirle estoy teniendo miedo a esto, o sea, sentarnos un momento y decir a qué le estoy teniendo miedo y dejarnos sentirlo. Claro. Lo segundo es verbalizarlo para que ya haya un procesamiento mental, lo hablo y entonces digo estoy teniendo miedo, me informo y hago algo al respecto, ¿no? Claro. Como en cualquier temor, solamente que en ocasiones el temor es tanto que requerimos apoyo. Sí, yo creo que sí. En algunas ocasiones se va a requerir apoyo, pero bueno, estamos a sus órdenes. Está Javier, estoy yo. Y está el programa también para que llames y de aquí, de alguna manera, pueden surgir otras dudas, otras preguntas o también algunas respuestas. Acuérdate que las preguntas son las que mueven la vida. Las preguntas nunca deben de dejar de estar, ¿no? Las respuestas, bueno, vamos a tener un sinfín, pero siempre pregúntate cómo estás, cómo has vivido tu día hoy, qué has hecho el día de hoy contigo misma. Y recuerda también de estar viviendo en el presente, porque luego andamos viviendo nomás en el pasado, ¿no? Nos traemos el pasado al presente y bueno, también eso nos da infelicidad. Javier, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Procuraremos tenerlo más seguido porque ha sido una charla muy rica. Que tengas buenas noches y nos escuchamos mañana en punto de las 7. Muchas gracias a ti, también a tu audiencia. Un saludo. Hasta luego.